Aquí estamos, Señor, delante tuyo. Señor, aquí está tu pueblo delante de ti en esta mañana. Este pueblo, Señor, que sabemos que sin ti nada somos, que precisamos, Señor, de tu ayuda, de tu respaldo. Por eso venimos en esta mañana, Dios, a darte muchísimas gracias por todo lo que tú estás haciendo. Gracias, Señor, por tanto amor que tú has venido derramando sobre nosotros. Gracias por cuidarnos tanto, Señor. Gracias por cuidar a nuestra familia. Gracias porque tú nos has librado, Señor, de cualquier contaminación de este mundo, de cualquier virus, de cualquier bacteria. Tú nos has dado la fuerza, Señor, para salir adelante. Porque nos damos cuenta, Señor, que tú eres mucho más grande que cualquier gigante que se levante en este mundo. Por eso en esta mañana, Señor, nos reunimos para adorarte en primera instancia, pero también para hablar contigo y decirte, Señor, gracias por todo lo que tú has hecho. Pero también, Señor, para abrir nuestro corazón y pedirte por favor que en esta mañana tú hables a nuestra vida. Ministranos, Señor. Habla a cada vida, a cada corazón en esta mañana, ahí donde ellos se encuentran, Señor. Quizás haya a alguien que esté hoy pasando por alguna necesidad. Quizás de repente eres tú quien estás pasando por algún momento difícil, que necesitas una palabra, que necesitas consuelo. Hoy diré, Señor, habla mi vida. Ministranos, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. A ti sea toda la gloria, Señor, y toda la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Mis amados y amadas del Señor, muy buenos días. Qué bueno podernos hoy saludar una vez más. Saber que ustedes están ahí, que estamos ahí dispuestos a que Dios siga hablando en nuestra vida. Un día más, una mañana más, ayer ya pasó. Los problemas, las dificultades, las angustias de ayer ya pasaron. Hoy Dios nos da una nueva oportunidad, hoy Dios nos da un nuevo día. Hoy hay un nuevo despertar, mis amados. Y esto es importante que nosotros podamos comenzar ese día viendo ese Dios maravilloso que ha extendido su gracia, que ha extendido su amor, que nos ha guardado. Hoy muchos tal vez amanecieron en un hospital, en una clínica, otros posiblemente en alguna morgue, otros en el cementerio, otros quizás en una cárcel, algunos privados de la libertad. Pero tú y yo estamos en libertad, estamos vivos, podemos respirar por nuestros propios medios. Hay muchísimas razones, muchísimos motivos para estar agradecidos con el Señor. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Cuántos pueden levantar su manito? ¿Cuántos pueden colocar ahí un amén? Si estás agradecido con Dios porque Dios ha sido bueno. Tal vez sí, posiblemente algunos pasando por momentos difíciles de estrechez en algún área de nuestra vida, pero entendamos que es parte del proceso donde Dios nos está formando, donde Dios está trabajando con cada uno de nosotros precisamente para que nosotros podamos llegar a otro nivel. Y esa es la historia que estamos viendo en la vida de esta familia de Jacob. Seguimos en nuestra serie que hemos titulado Viviendo por la Palabra. Estamos ya en la recta final. Esta semana, estos días, si el Señor lo permite, estaremos terminando esta serie y comenzaremos una serie que es una serie bien hermosa. Fuimos llamados a libertad para servirle al Señor. El Señor nos liberó para que le sirvamos. Y esta será la serie que vamos a tocar a partir del libro de Éxodo, que es la continuación. Uno podría decir fácilmente que Éxodo capítulo 1 podríamos titularlo Génesis capítulo 51, porque es una continuación de este capítulo. Y no podríamos dejar a medias simplemente terminar Génesis, sino que necesitamos seguir porque ahí viene una historia tremenda que nos va a ayudar muchísimo, donde Dios liberta a su pueblo para llevarlo a servirle. Y eso es lo que vamos a estar trabajando en la próxima serie, si Dios nos permite, nos da la salud, nos da la vida. Pero por ahora vamos a estar terminando esta serie. Estamos ya en los últimos capítulos del libro de Génesis. Estamos en el capítulo 48 y hoy he titulado este tema Dios está bendiciendo a su pueblo. Diga conmigo, Dios está bendiciendo a su pueblo. Diga, Dios está bendiciendo mi vida, está bendiciendo mi familia. ¿Cuántos hoy pueden estar seguros que la mano de Dios ha estado con ustedes y que Dios los ha bendecido, que Dios los ha guardado, que Dios, a pesar de tantas cosas, Dios ha sido fiel con cada uno de nosotros? Yo tengo que levantar mi mano en esta mañana, mis amados y amadas del Señor, porque hemos visto su mano benéfica, hemos visto el favor de Dios hacia nosotros, hacia nuestra familia, hacia la iglesia del Señor. Hemos visto cómo Dios nos ha guardado, cómo Dios nos ha cuidado. Por esa razón, mis amados, tenemos que todos los días estar agradecidos con el Señor.
Y vamos a estudiar el capítulo 48 del libro de Génesis. Este capítulo nos habla de la última enfermedad que padeció Jacob y cómo él, antes de morir, le da la bendición a los dos hijos de José, es decir, a Manasés y a Efraín. Y esto nos ayuda a entender algo bien bonito. Es que la Biblia dice en el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 21, se nos dice que por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyándose en el extremo de su bastón. Este relato bíblico de los últimos episodios, de los últimos momentos de Jacob, nos muestra unas evidencias bonitas y es ver ese crecimiento paulatino que tuvo Jacob hasta el punto que ya al final él era un hombre 100% espiritual. Un hombre que había sido procesado por muchas cosas, que había recorrido por muchas cosas durante su juventud, pero que al final nosotros lo vemos, este hombre entregado completamente a las cosas de Dios, donde su interés y su fin básicamente es la parte espiritual. Y uno podría decirse, ¿por qué tuvo que lamentablemente tener que pasar por tantas cosas para llegar allá? Seguramente él se hubiese evitado muchísimos problemas si desde el principio, desde que él sale desde su tierra, exiliado por causa de Esaú, él se hubiera entregado a Dios, se hubiese evitado muchísimos problemas. ¿Por qué a pesar de conocer a Dios, a pesar de ser un hombre de Dios, por qué tuvo que esperar tanto tiempo? ¿Por qué tuvo que pasar por tanto proceso hasta que al final, ya en sus últimos días, lo vemos en ese crecimiento espiritual que hubiésemos querido escucharlo, que hubiésemos querido verlo desde el principio? ¿Pero por qué razón no? Bueno, pues Dios sabe por qué hace sus cosas, pero también, escúcheme, nos deja una verdad, nos deja un principio para nosotros como cristianos. Y es que la vida cristiana es eso. La vida cristiana es un continuo crecimiento. La vida cristiana es un continuo desarrollo. La vida cristiana no es un evento donde sentimos la presencia de Dios y entonces estamos volando en lo espiritual y qué bueno, qué cosa tan tremenda las cosas de Dios, y mañana entonces nos despegamos y no queremos saber nada de Dios. Eso no es la vida cristiana. La vida cristiana no es de asistir a eventos y que nos toquen la emoción y entonces nosotros gritar y qué bueno y tengo la unción y una cantidad de cosas, pero al otro día no queremos saber nada de Dios. Eso no es la vida cristiana. Nosotros vemos aquí como ejemplo, como un espejo a través de la vida de Jacob, un desarrollo continuo, y por eso la Biblia dice andar en el Espíritu. Ese es un caminar diario. Es lo que el Señor ha venido haciendo cada mañana, en cada momento que nos permite estar enseñando la palabra de Dios, aprendiendo la palabra de Dios, y cada vez Dios nos va mostrando un ingrediente adicional y lo vamos aplicando en nuestra vida y vamos creciendo. Y de eso se trata la vida cristiana. De nosotros comenzar a tomar principios de Dios, y que seguramente tú que estás conmigo hoy acompañándome en esta reunión, tú has venido teniendo un desarrollo, tú has venido creciendo poco a poco. Y eso es lo que vemos en la vida de Jacob, un crecimiento poco a poco, paulatino, un proceso, un crecimiento continuo en las cosas de Dios. Y por eso es muy importante que nosotros, por encima de cualquier cosa, respetando las ocupaciones y lo demás, pero que nosotros cada día, al recostar nuestra cabeza, ya al terminar nuestra jornada, podamos evaluar en qué cosas nosotros crecimos espiritualmente. ¿Qué le puedo agregar a mi vida en lo espiritual? ¿Qué hizo Dios en mi vida? ¿Qué me enseñó Dios en mi vida? El día que nosotros nos acostemos sin haber crecido espiritualmente es un día que hemos perdido. Por eso es bien importante, y esta enseñanza de la vida de Jacob nos da ese modelo para que nosotros podamos cada día estar creciendo espiritualmente hasta el punto de llegar allá. Ahora, obviamente, lo ideal no es llegar ya hasta el último momento, en nuestro último respirar, para decir, ahora sí me convierto al Señor, ahora sí me entrego. No, mis amados. Nosotros conocemos la palabra de Dios, tenemos un privilegio que ellos quizás nunca lo tuvieron porque no tenían la escritura de una manera completa, porque no tenían la revelación del Señor Jesucristo como la tenemos hoy en día. Nosotros tenemos de cierta manera una ventaja, entre comillas, porque nosotros tenemos todo lo que es la enseñanza de Dios, los principios de Dios. Y nos muestra todos los modelos y los ejemplos, como este caso, para que nosotros no cometamos los errores que ellos cometieron, sino que al contrario, a través de la experiencia de estos hombres y mujeres de Dios, nosotros podamos acuñar nuestra vida y decir, vamos a caminar sin cometer los errores que cometió Jacob, por ejemplo, porque fue un hombre que cometió muchísimos errores. Ustedes recordarán que Jacob fue un hombre que básicamente la mayor parte de su vida fue manejado por sus impulsos, fue manejado por sus emociones, fue manejado por sus deseos.
Un hombre donde él se jactaba que él podía hacer las cosas a su manera y que él era muy hábil, que era un hombre muy astuto, muy sagaz, que era un hombre bastante habilidoso y que siempre ganaba ventaja y que aparentemente él siempre se salía con las de él. Pero ya lo vemos al final, después de que conoce verdaderamente a Dios, después de que verdaderamente se entrega a Dios, que ya él no camina en sus fuerzas, sino que él comienza a caminar basado en la fe. Ya no camina en su ingenio, ya no camina en sus habilidades, sino que ahora él se está apoyando en la fe. Pero nosotros podemos evitarnos un recorrido bastante grande si nosotros desde ahora nos apoyamos. Sabemos que el final, que el objetivo central, que lo más importante es apoyarnos en la fe. Pero que no necesitamos, de acuerdo a la vida de Jacob, no necesitamos ir hasta el final para decir, ay sí, no, era por este lado el camino. No, ya tú y yo lo sabemos, que el verdadero camino es que nosotros, los años que restan en esta tierra, estemos apoyados verdaderamente en la fe. Que estemos verdaderamente entregados a Cristo Jesús. Que aprendamos a confiar verdaderamente en Dios. Que pongamos nuestra confianza absoluta en aquel que todo lo puede. Dejemos de desgastarnos, dejemos de perder tanto tiempo tratando de hacer las cosas a nuestra manera. Por eso Jesús dejó esa enseñanza bonita. Ahí en el Nuevo Testamento lo encontramos, donde dice, apartados de Él, nada podemos hacer. ¿Por qué nos vamos por las ramas? ¿Por qué nos vamos por los lados? Cuando ya la Biblia nos dice, ya nos deja al principio, que si nosotros estamos separados de Cristo no vamos a poder hacer nada. ¿Por qué tenemos que esperar 10 o 15 años más para después decir, ay sí, no, era por este lado? Cuando ya Dios nos lo ha advertido a través de la palabra. De manera pues, mis amados, que el estudiar la palabra de Dios nos ayuda a estar creciendo cada vez más. Por eso la Biblia dice, el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 3, versículo 18, dice, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador. Noten que las escrituras nos muestran claramente que nuestro crecimiento, yo sé que podemos crecer en muchas áreas y posiblemente tú tienes proyectos, tienes sueños, tienes anhelos, tienes muchas cosas por realizar y yo te felicito y quiero decirte, sigue adelante. Pero lo que quiero decirte es que lo principal, lo más importante en nuestra vida, por encima de crecer en muchas cosas, necesitamos nosotros crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ese es el ideal en nuestra vida. Que nosotros sí crezcamos quizás algunos en la parte intelectual, otros en la parte empresarial y yo te felicito, repito, y te apoyo, sigue adelante en todo esto. Pero por favor, que nuestro objetivo principalmente sea crecer en el conocimiento y la gracia. Para que al final, como el gran sabio Salomón que tuvo todas las riquezas, que tuvo toda la sabiduría, dijo, sí, definitivamente lo más importante es buscar de Dios. Lo más importante, perdí muchísimo tiempo buscando cosas que no eran tan importantes en mi vida. Perdí mucho tiempo y desgastándome, invirtiendo mis mayores esfuerzos, mis mejores años, consiguiendo cosas que a la postre se iban a quedar acá. Y descuidé lo más importante, que era buscar las cosas de Dios. Por eso, mis amados, de una manera inteligente, nosotros tenemos que comenzar a priorizar nuestra vida y decir, bueno, vamos a enfocarnos en esto. Y basado en esto, como introducción, vamos a mirar entonces el libro de Génesis, capítulo 48, y vamos a mirar los primeros versículos para ver aquí cómo José visita a su padre Jacob en los últimos instantes, durante las últimas, horas, momentos en la vida de Jacob cuando está enfermo. Pero sucedió algo bien interesante. Vamos a Génesis capítulo 48, verso 1 en adelante. Dice la escritura, sucedió después de estas cosas que dijeron a José, he aquí tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus 2 hijos, Manasés y Efraín. Y dice la escritura, versículo 2, y se le hizo saber a Jacob diciendo, he aquí tu hijo viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama y dijo a José, el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Y me dijo, he aquí yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones. Y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Ustedes se pueden imaginar este hombre que los últimos días de su vida pudo estar con el hijo que más amaba. Ustedes se pueden imaginar cómo estaba el corazón de este hombre, donde estaba terminando ya su carrera en esta tierra, porque quiero decirles que tarde que temprano terminaremos nuestra carrera en esta tierra. Pero me llama mucho la atención y es como Dios en su misericordia le permitió a Jacob
como ir organizando bien las cosas para que al final terminara muy bien su carrera. Hay muchos que no tienen esa oportunidad. Hay muchos que no tienen la oportunidad de programar aún, de organizar, de cuadrar sus cosas, sabiendo que un día van a partir de aquí, de esta tierra, y poder dejar todo organizado. Y poder llamar a sus hijos y poder bendecir a sus hijos y poderles decir, mira, yo ya estoy para morir y bueno, pues estas cosas, si es que hay algo material, lo quiero repartir de esta y esta y esta manera. Yo quiero que por favor se haga mi voluntad. Yo anhelo que esto se reparta así y así y así. Mira, quiero decirte a ti, hijo, esto y esto, a ti, hija, esto y esto. Quiero estar en paz con todos, quiero estar reconciliado, quiero irme completamente tranquilo. No todos tienen ese privilegio. Porque ustedes saben que hay enfermedades que son repentinas y no hubo tiempo absolutamente de nada, o un accidente, alguna cosa, y no hubo tiempo de organizar eso. Pero bueno, esto nos enseña también que aún en esta área, en algo que es inevitable, mis amados, yo sé que muchas personas le tienen pavor a la muerte, porque no han entendido quizás que nosotros estamos en esta tierra de una forma pasajera, pero que la muerte no es el final, sino que la muerte simplemente es una transición en una etapa donde vamos a estar eternamente con Dios. Y que nosotros debemos estar muy tranquilos, debemos estar muy confiados, sabiendo que si estamos en Cristo, que si estamos en Dios, debemos tener paz, debemos tener tranquilidad. Y ser buenos administradores aún en estos momentos. Y esto es lo que estamos viendo en la vida de este hombre, como Jacob llama y viene José a hablar con él. José, pues ustedes saben ya que José fue su hijo favorito. Ahora llega José con sus dos hijos, es decir, los nietos de Jacob. Y entonces viene y ocurre algo que es bien importante, que me llama mucho la atención, porque nos enseña cosas en el sentido espiritual bastante bonitas. Ustedes recordarán que José a esta altura es un hombre muy importante. Y yo creo que Jacob se va muy contento, se va muy feliz diciendo, qué bueno, veo a mi hijo realizado. Y yo creo que Jacob en su corazón dice, wow, la mano de Dios es tremenda, como Dios. Y después seguramente que ya le cuentan despacio cómo fue la historia y todo lo que maquinaron y cómo lo vendieron y todo lo que tuvo que pasar su amado hijo José. Y este hombre dirá, ay, Dios mío, siempre estuvo Dios con él, cómo lo guardó, cómo lo cuidó, cómo evitó que lo mataran aquellos hermanos, cómo evitó que lo dejaran en la cárcel una cantidad de tiempo, cómo Dios fue bueno, cómo Dios fue fiel, cómo Dios al final premia a mi hijo José y mira dónde lo coloca, segundo al mando en una nación tan poderosa como Egipto. Y seguramente que él, al evaluar su vida, dice, wow, Dios fue hermoso, y puede ver la mano de Dios obrando a favor de su hijo. Recuerde que ya han pasado 17 años donde Jacob está ahí en Egipto, donde él ha visto muchísimas cosas, donde él seguramente hace una remembranza de todo lo que ha pasado en su vida, pero me llama la atención que al final de todo, él lo que concluye es en las cosas espirituales. Le dice, el Dios Todopoderoso se me apareció en Luz. Recuerde que Luz era el nombre que tenía esa ciudad anteriormente llamada Betel. Dice, en la tierra de Canaán, y me bendijo. Es decir, noten cómo al final de todo lo que pasó, de todo el proceso, de todo su andar de Jacob, lo que él resalta, lo que él destaca al final son las cosas espirituales. Para enseñarnos a nosotros también un principio, mis amados, que al final lo único que nosotros vamos a llevar son las bendiciones espirituales. Que lo único que nosotros nos vamos a llevar para el otro lado, cuando Dios nos llame allá a su presencia, cuando estemos en la eternidad, lo único que nos vamos a llevar es todo el cúmulo del conocimiento de Dios, de la experiencia con Dios, y que si una persona pudo haber tenido muchísimas riquezas acá, pero si muere sin Cristo, si muere sin las cosas espirituales, va a quedar completamente vacío. Y su vida fue completamente perdida. Este hombre entiende que, fíjese que ni siquiera está haciendo un recuento de todo el ganado que tuvo, de las ovejas, de todo lo que tiene, las tierras que tiene. A él no le interesa nada. A él lo único que le interesa es decirle al hijo al final. Y recuerde que al final, cuando una persona está ya en sus últimas palabras, son muy importantes y hay que prestar mucha atención porque sale de lo más íntimo del corazón. Recordemos el Señor Jesucristo cuando fue a partir de esta tierra y llamó a sus discípulos y les dio una comisión. Dijo, lo que más anhelo, lo que más necesito, lo que más quisiera de ustedes es que hagan esto. Vayan y prediquen el evangelio a toda nación. Es lo más importante. Escucha una persona que está a punto de partir de esta tierra, escuche las palabras y al final tú vas a encontrar que esas palabras salen de lo más íntimo, de lo más profundo de su corazón. Por eso la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y este hombre está hablando de las cosas espirituales.
No está hablando de su larga trayectoria, de su recorrido, ni nada. No se está jactando de, bueno, yo estoy terminando esa carrera y mire todo lo que hice. Yo tengo tanta tierra, tengo tanto dinero, tengo tantas cosas, tengo tantas propiedades. Es que yo sí fui bueno en esta tierra. No, él ya esa parte material, fíjese que ya ni siquiera la menciona. A pesar que era un hombre que Dios lo había prosperado, y ustedes conocen muy bien la historia de este hombre, un hombre que tuvo muchísimo dinero y que Dios lo bendijo grandemente en la parte material, pero lo más importante es que para él no es eso lo más relevante en su vida, sino que lo más relevante es la parte espiritual. Y dice, Dios se me apareció allí y me bendijo. Es decir, él dice, yo estoy feliz porque estoy bajo la bendición de Dios. Yo estoy tranquilo porque Dios es el que me ha llamado, Dios es el que me ha guardado, Dios es el todo para mí. Qué lindo que nosotros terminemos nuestra carrera completamente convencidos de que Dios nos ha bendecido. Por eso el título hoy, Dios está bendiciendo a su pueblo. Y la mayor bendición no son las cosas materiales, porque a veces nosotros nos confundimos mucho. A veces creemos que porque se tiene un buen carro, se tiene una buena casa, se tiene ropa de marca, se tiene la mejor tecnología y lo demás, somos unos bendecidos. Y eso no es un sinónimo de bendición. La mayor bendición que un ser humano puede tener es la paz y la tranquilidad de saber que está bien con Dios. La paz y la tranquilidad es saber que está en paz con todas las personas. Esa es la mayor bendición. La mayor bendición es saber que si nosotros el día que partamos de esta tierra tenemos la certeza y la seguridad de la vida eterna. Esa es la mayor bendición. Esa es la mayor riqueza. Esa es la mayor riqueza que nosotros le podemos dar a nuestra herencia, a nuestros hijos. Es la mayor demostración de amor que nosotros le podemos dar a una persona cuando le compartimos la palabra de Dios. Porque tú puedes decir, yo amo mucho a mis hijos y les he dado lo mejor a mis hijos en esta tierra. Sí, pero no le diste el conocimiento de Dios. Sí, tu hijo puede ser un gran empresario, tu hijo puede tener una gran carrera, puede ser un gran profesional, pero si tu hijo o tu hija no tienen a Cristo en su corazón, si tus hijos no tienen la salvación, ¿de qué sirve todo eso, mis amados? Noten que hay cosas que son mucho más importantes y en este pasaje nos las está mostrando. Nos las evidencia Dios diciendo cómo lo más importante para Jacob al final fue el saber que tenía la bendición de Dios. Tú y yo podemos saber en esta mañana que efectivamente tenemos la bendición de Dios, que somos unos bendecidos de Dios. Y si tú no lo sabes, yo quiero decirte en esta mañana que Dios está bendiciendo a su pueblo. Y que hoy puede ser una mañana donde tú abres tu corazón y dices, Señor, estoy entendiendo que lo más importante en la vida no son las cosas efímeras y pasajeras materiales de esta tierra, sino que lo más importante es contar con la bendición tuya. Por eso yo creo que Jacob partió muy tranquilo y muy feliz sabiendo que él estaba bajo la bendición de Dios. Vamos a mirar el motivo de la fe de Jacob en estas expectativas que está mostrando acá, en estos momentos tan emocionantes. La Biblia dice que este hombre fue un hombre donde Dios lo bendijo y lo bendijo de tres maneras. Le dijo, tú vas a ser fecundo y vas a multiplicarte. Y haré de ti una gran nación y pueblos saldrán de ti. Es una de las promesas que Dios le ha dado a Jacob y él sabe que tiene eso. Te daré esta tierra como herencia y tu descendencia va a poder tener posesión de esta tierra perpetuamente. Y le dijo también a Jacob, es un hombre que está ahí en la bendición de Dios. Y le dice, de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Recuerde que es de la descendencia de Abraham, de Isaac, ahora la tiene él. Y en ese momento él está transmitiendo esas bendiciones a su hijo José y a sus hijos, a Manasés y a Efraín. Este es un hombre que tiene unas implicaciones con todo el futuro de la humanidad. Y aquí lo estamos viendo cómo el Señor lo ha bendecido y ahora Él está transmitiendo eso. Cuando nosotros nos damos cuenta de todas estas bendiciones, decimos, bueno, eso era para ellos. Bueno, eso fue en su momento, eso fue para José, para Efraín, para Manasés. Pero nos damos cuenta nosotros que a través de Cristo Jesús, que es del linaje de Abraham, que es del linaje de esta corriente de Jacob, nosotros recibimos por la fe esas bendiciones que Dios tiene para sus hijos, esas bendiciones que Dios dio para su pueblo, y que cuando nosotros estamos en Cristo Jesús, por la fe, nosotros también somos coherederos de estas bendiciones. Por esa razón Dios está bendiciendo a su pueblo, y la manera en que en este momento de la historia de la humanidad nosotros recibimos las bendiciones que fueron dadas de una manera, digamos, material y física a ellos, nosotros las recibimos en lo espiritual a través de la conversión a Cristo Jesús. Cuando tú y yo nos convertimos al Señor, cuando tú y yo entregamos nuestra vida a Cristo Jesús, estas bendiciones que estamos hoy escuchando, estas bendiciones que están siendo transmitidas, también las recibimos nosotros
por la fe en Cristo Jesús. Y estas bendiciones ellos la vivieron. Ellos la pudieron gozar, ellos pudieron comenzar a contemplar en tres maneras, digamos, de tres áreas específicas. Les habló de nación, les habló de tierra, les habló de bendición. Y nosotros entendemos, por ejemplo, que en Cristo Jesús recibimos esas bendiciones. Nosotros creemos, por ejemplo, que somos una nación, somos un pueblo bendecido. Y que Dios en este momento lo llama iglesia. Y que la iglesia del Señor es el pueblo que Dios quiere bendecir en este tiempo. Es el pueblo que tiene que estar más contento y más feliz porque tiene la bendición de Dios. Así como Jacob pudo gozarse al final de decir, yo sé que tengo la bendición de Dios. Hoy en día, la iglesia, podemos gozar que tenemos la bendición de Dios. Que Dios nos guarda, que Dios nos cuida, que Dios nos protege, que Él está con nosotros, que no estamos desamparados. Y tal vez hoy tú tengas problemas económicos, tal vez tú estés pasando hoy con algún problema familiar, pero quiero decirte que esos problemas no son nada comparados con toda la bendición que Dios tiene establecida para su pueblo. Quizás la única bendición que no tienen en este momento es, digamos, la parte de la tierra, porque ustedes saben que allá están viviendo unos momentos difíciles y hay inclusive, digamos, una guerra, una batalla que está dando en esa región donde se encuentra envuelta en conflictos, un conflicto permanente que siempre se ha dado y los pueblos de allí se vienen enfrentando, incluso comprometiendo la paz mundial. Y eso es parte de lo que está establecido y lo que viene para los últimos tiempos. Pero vamos a seguir con nuestro relato, mis amados, versículo 5 y versículo 6, donde nos lleva a esa escena donde Jacob bendijo a Efraín y a Manasés. Y noten el orden, Efraín y Manasés. Dice la escritura, y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son. Como Rubén y Simeón serán míos. Y los que después de ellos has engendrado serán tuyos, por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. ¿Qué quiere decir esto? Permítame, por favor, leo este pasaje en la Nueva Traducción Viviente y vamos a encontrar algo bien tremendo que está aquí. En esta versión dice, ahora reclamo como hijos míos a estos dos muchachos tuyos, a Efraín y a Manasés, quienes nacieron aquí en la tierra de Egipto antes de que yo llegara. Ellos serán mis hijos, como lo son Rubén y Simeón. Noten cómo a los nietos, es decir, los hijos de José, Efraín y Manasés, los coloca al nivel de sus hijos. Dice la escritura, ellos serán mis hijos como lo son Rubén y Simeón. Pero cualquier otro hijo que te nazca en futuro será tuyo y heredará la tierra dentro de los límites de los territorios de sus hermanos Efraín y Manasés. Noten que aquí hay algo tremendo, mis amados, que impacta mucho porque es ver uno la misericordia de Dios, es ver el favor de Dios, es ver Dios cómo obra, que a Dios no hay que darle órdenes, que a Dios no hay que pedirle cuentas. Dios es soberano y Él hace las cosas como Él quiere. Y aquí estamos viendo algo que rompe absolutamente todos los esquemas que se estaban viviendo hasta ese momento. Porque noten que cada uno de los nietos de Jacob se convertirían en tribus. Y nosotros escuchamos por ahí la tribu de Efraín y la tribu de Manasés. Pero Efraín y Manasés no eran hijos de Jacob, eran nietos. Y Dios los pone y les da tierra. Y los constituye como un pueblo. Entonces uno podría decir que este pueblo entonces serían los 12 hijos más 2, serían 14. Pero ¿por qué la Biblia habla de 12 tribus? ¿Qué sucedió acá? Hay un desbalance, hay algo que no cuadra y vamos a revisar. Primero que todo, eran 12 hijos, pero noten que a José no lo convirtió en tribu, no lo convirtió en pueblo. Entonces quedaron 11. Y sustituye a José con sus dos nietos, es decir, los dos hijos de José, quedarían 13. Entonces, bueno, pero es que son 12. Claro, pero ustedes recordarán que uno de sus hijos, llamado Leví, no lo constituyó como pueblo, sino que esa región, ese pueblo, esa herencia, ese Leví, fue distribuido en las diferentes tribus. Y le dijo, yo seré tu herencia, le dijo a Leví. Por lo tanto, ellos no recibieron tierra. Y ahí encontramos entonces cómo la Biblia cuadra perfectamente y encontramos las 12 tribus. 10 de sus hijos, exceptuando a José y exceptuando a Leví, que no tuvieron tierra. Y incluye a sus dos nietos, a Efraín y a Manasés, para entender nosotros que las 12 tribus fueron las tribus que comenzaron a manejar muchas cosas tremendas en esta humanidad.
Y de esas tribus entonces encontramos que 2 de los hijos de su amado hijo José ahora hacían parte de esto. Y esto es importante, mis amados, entender. Pero ahora, si uno se fuere más profundo, uno encontrará, por ejemplo, que uno de los grandes hombres de esta humanidad llamado Josué es de la tribu de Efraín precisamente. Y eso es interesante, mis amados, porque Dios es un Dios perfecto. Dios hace las cosas como quiere y nos enseña principios que son hermosos. Principios como ¿cuáles? Que Dios es soberano y Dios puede hacer lo que Él quiera en el momento que quiera. Nos muestra, por ejemplo, que no importa la condición de la persona. Cuando la persona verdaderamente se entrega a Cristo, cuando la persona verdaderamente entrega su vida al Señor, no importa cómo haya vivido, no importa qué esté pasando, Dios lo levanta, Dios lo restituye y Dios lo pone en lugares de privilegio. Y nos muestra cosas bien hermosas, mis amados, que vamos a seguir estudiando. Vamos al versículo 7. Dice la Escritura, porque también noten que está al final y está recordando lo más importante de su vida, lo más trascendental. Dice, porque cuando yo venía de Padán Aram, se me murió Raquel en la tierra de Canaán, en camino, como dice, como media lengua de tierra, viniendo a Efrata. Y noten esta parte, y la sepulté allí en el camino de Efrata, que es Belén. Y aparece Belén aquí, como una región importante. Cuando uno escucha la palabra Belén, lo primero que viene a nuestra mente es el nacimiento de nuestro amado Señor Jesucristo. Porque fue una tierra, Dios tenía algo especial en esa tierra. Y aquí la recuerda como el lugar donde su amada Raquel fue sepultada. En ese lecho de muerte, los pensamientos que vienen a su corazón, a su mente, son los pensamientos de lo más importante en su vida. Y aquí recuerda entonces que algo de lo más importante, de las bendiciones grandes que Él le dio, fue a su esposa Raquel. Dentro de los recuerdos más hermosos que Él tuvo en esta tierra, una de ellas fue Raquel. Versículo 8 y versículo 10. Y vio Israel los hijos de José, y mire lo que dijo. Y dijo esto. Y respondió José a su padre: son mis hijos, que Dios me ha dado aquí. Y él dijo: acércalos ahora a mí, y los bendeciré. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Les hizo pues acercarse a él, y él les besó y les abrazó. ¿Han notado que tanto Isaac, ustedes recuerdan lo que pasó con Isaac, precisamente el papá de Jacob, como el propio Jacob, tuvieron problemas en lo que tiene que ver con la visión, en la parte de la ancianidad? No sabemos si porque tuvieron que estar mucho tiempo expuestos al sol, no sabemos por qué razón efectivamente ellos, pero tuvieron problemas al final, y esa incapacidad visual les impidió al final ver con claridad. Ustedes recuerdan que en ese momento fue cuando se aprovechó el mismo Jacob para recibir la herencia, recibir las bendiciones que le pertenecían a su hermano Esaú, pero que Dios ya tenía contemplado eso y que efectivamente si él no hubiese hecho eso, igual él iba a recibir la bendición porque Dios ya lo tenía establecido. Y nos enseñó un principio en aquella oportunidad para recordarlo hoy, que no importa los obstáculos, no importa lo que se levante contra ti, cuando Dios decide bendecir a alguien, lo bendice. Así que cuando Dios te dé una bendición, dile: Señor, gracias, porque a pesar que se levantaron contra mí, tú tenías contemplada esa bendición para mí. Y esto es bien importante. Ahora, mire que lo que dice el versículo 11 en adelante, dice la Escritura: y dijo Israel a José: no pensaba yo ver tu rostro, y aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Él termina muy feliz. Yo ya te había dado por muerto, José. Tú sabes todo el sufrimiento que yo tuve. Más de 20 años sin saber de ti, y yo realmente pensé que estabas muerto, pero Dios me dio el privilegio de una nueva oportunidad y poderte ver. Ahora, no solamente que yo te puedo ver, no solamente saber que tú estás aquí, sino que también están tus hijos, que también pude ver no solamente a mi hijo, sino que también pude ver a mis nietos. Y la felicidad era tremenda. Versículo 12. Entonces José los sacó de entre sus rodillas, y dice la Escritura, y se inclinó a tierra. Y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel. Estaban al frente de él, y lo pone uno a su derecha y a su izquierda. Y entonces efectivamente pone a la izquierda, pone a Efraín, y a la derecha pone a Manasés. Y esto es importante entender, porque recuerde que había una cultura donde lo que decían es que el mayor recibía la mayor bendición, la herencia y la responsabilidad por encima del menor.
Pero para Dios no existe ese tipo de cosas. Para Dios no existe ese tipo de parámetros que el hombre ha establecido. Dice la escritura entonces que los colocó ahí. Y José acerca a sus hijos, a sus jóvenes, y los pone al frente del abuelo para que él los bendijese. Y entonces él hace algo bien hermoso y pone, de acuerdo al orden que José tiene, entonces coloca a su hijo Manasés a la derecha y coloca a su hijo Efraín a la izquierda, en orden, mayor y menor. Y sucedió algo interesante, versículo 14. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Noten esto. Entonces se los coloca ahí, y en lugar de él hacer esto y bendecirlo acá al uno y bendecir al otro, entonces lo que él hace es cruza su mano y bendice primero a Efraín y luego bendice a Manasés. La bendición que tenía que ser al primogénito, en este caso a Manasés, entonces él se la da ¿a quién? A Efraín. Y es Efraín el que recibe la bendición. Y uno dice, ¿por qué? Claro, entonces algunos dicen, es que por lo que tenía problemas de visión. Y José seguramente también pensaría eso. Mi papá no está, como no está viendo bien, entonces vamos a tener que ayudarle. Y no, ya Dios tenía contemplado eso. Y nosotros vemos, por ejemplo, en el libro de Números, que la tribu de Manasés siempre marchó a la bandera de la tribu de Efraín. Y que efectivamente fue Efraín el que primó sobre Manasés. Recordemos que Josué fue un gran personaje y provendría de esa tribu llamada Efraín. Y sin duda nosotros cuando leemos la escritura no encontramos que la tribu Manasés hubiese trascendido de mayor manera. Seguramente sí tuvo cosas bien importantes, pero cuando vemos, la tribu de Efraín siempre estuvo ahí encima. Ahora, ¿por qué lo hizo así? Jacob había recibido esa bendición. Y Jacob no merecía esa bendición, pero Dios había contemplado esa bendición. La bendición que recibió Jacob, de acuerdo a las costumbres, debía haber sido para Esaú. Pero ustedes recuerdan que desde el vientre de la madre de Rebeca, ya Dios había establecido que Jacob iba a ser el bendecido. Y esto es bien importante entender, mis amados. Cómo Dios no tiene parámetros, Dios no es que sea cuadriculado y que tiene que ser así, punto. No. Dios bendice de cualquier manera. Ustedes mirarán, por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo sanaba a ciegos, lo hacía de maneras diferentes. Porque Dios es diverso, Dios no tiene un formato y uno no puede como encasillar a Dios y tiene que hacerlo así. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando ocurren, digamos, testimonios y es que Dios me bendijo así. Eso fue la bendición para esa persona de una manera puntual. Por eso tú no te puedes llevar porque así como Dios bendijo a fulano de tal, así Dios me va a bendecir. No, porque Dios, las multiformes maneras de Dios bendecir son grandes. Dios hace lo que Él quiere cuando Él quiere. Y nadie puede reclamarle, Dios, pero ¿por qué? A mí no me parece. Si tú recibes una bendición de parte de Dios, tú tienes que decir gracias, porque es Dios el que me ha bendecido de esa manera. Los demás tal vez se pongan molestos, se pongan enojados. Tal vez alguien diga, pero ¿cómo va a ser el más bendecido esta persona? Si, perdóneme la palabra, si era la oveja negra de la familia, si era el más rechazado, si fue el que no estudió, pero si Dios quiso bendecir a esa persona, Dios lo hace como quiere. Ustedes recuerdan, para citar algunos ejemplos, David es un buen ejemplo. Cuando van a bendecir, cuando le dicen hay que nombrar un rey y va el profeta y va y llama, entonces lo primero es que él ve el hermano de David, un hombre bien puesto, robusto, elegante, y dice, este va a ser. Y entonces dice, no te dejes engañar por la vista, yo miro lo profundo del corazón, él no es. Y pasa todo el desfile. Le dicen a Isaí, bueno, y aquí están todos tus hijos, dicen, me olvidé del David, es que él es al menor el que está cuidando ovejas. Y traen y lo bendicen, al menor. Noten cómo Dios es bueno, cómo Dios es fiel. Noten cómo Dios es un Dios tan maravilloso. Y por eso alguno en esta mañana podrá decir, no, yo no me siento calificado, yo soy el menos. Y no te preocupes, porque el Dios de los cielos es un Dios que es misericordioso y que extiende su gracia y que la reparte como Él quiere. Ese derecho de la primogenitura, Dios no lo hace, no lo da, simplemente por un aspecto físico, por un aspecto natural, porque Dios mira el corazón. Y por eso es muy importante, mis amados. Y el apóstol Pablo escribió en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí
todas son hechas nuevas. Noten que el hijo mayor no siempre fue el escogido por Dios, porque Dios no escoge al hombre de una manera natural, según los criterios de los hombres, según los conceptos de los hombres. No, es que fulano de tal. No, Dios es hermoso. Porque Dios, cuando bendice a una persona, es porque esa persona ha renovado su fe, su corazón, porque ha entregado su vida a Cristo. Y por eso nosotros encontraremos testimonios tremendos. Y por eso hoy, escúchenme por favor, hoy alguien puede estar sumido en el alcoholismo, puede estar sumido en las drogas. Es una persona que posiblemente para muchos es descalificado. Posiblemente es una persona rechazada, una persona marginada, una persona que nadie da absolutamente nada. Pero el Señor toma a esa persona y la levanta y la pone para avergonzar a los sabios y a los necios de este mundo. Por eso ante los ojos de Dios ninguno estamos descalificados. Y tú y yo pudimos haber cometido muchísimos errores en la vida. Levante la mano si tú has cometido algún error en la vida. Y podríamos haber cometido muchos pecados. Y posiblemente tú eres una persona que dice, no, es que ese pecado que yo cometí fue un pecado terrible, grave. Pero si tú abres tu corazón y verdaderamente te entregas a Dios y verdaderamente naces de nuevo, la Biblia dice que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y eso es importante entender. Y como nuevas criaturas, esa persona recibe las bendiciones que Dios tiene establecidas a través de Cristo Jesús de Nazaret. Ese es el Dios que nosotros tenemos, es el Dios que nosotros predicamos, un Dios que tiene misericordia, un Dios que no fija sus parámetros de acuerdo a lo que fija el ser humano, sino que Él tiene sus propios criterios. Y si Dios decide bendecir tu vida, y si Dios quiere darte cosas y los demás quizás se pongan en contra, quizás los demás se levanten, quizás los demás se pongan egoístas contigo y quizás te critiquen y se burlen, pero si Dios decidió bendecir tu vida, si Dios te ha traído aquí, si Dios te ha sacado del pecado como me ha sacado de mí y nos ha limpiado y estamos en ese proceso, no somos personas, no somos un productos terminados, somos personas en proceso que necesitamos de Dios. Por eso venimos cada mañana, para seguir creciendo, para seguir aprendiendo de Dios, para seguir sacando las cosas que no son. Y no importa cómo te hayas sentido. Tal vez alguien diga, es que yo no tengo preparación, yo no tengo educación, es que yo no tengo plata, es que yo no tengo. No te preocupes. Porque lo único que Dios está buscando son corazones sinceros que le digan, Señor, yo quiero comenzar una nueva vida, yo quiero tomarme de tus manos. Y te vas a dar cuenta que quizás para los demás estabas descalificado, pero Dios te pone en lugares de privilegio. Eso lo encontramos aquí en esta historia. Como ante los ojos de los demás, el que tenía que recibir la bendición aparentemente era Manasés, pero Dios, a través de lo que está haciendo acá, decide que el que vaya a recibir la bendición se llame Efraín. Versículo 15 y versículo 16. Dice la escritura, y bendijo a José diciendo, el Dios, escúcheme, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes. Se ha perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, y multiplíquese en gran manera en medio de la tierra. Y noten cómo Jacob aquí como que alcanza ese nivel, ese alto nivel, podríamos decir, de madurez espiritual. Aquel que no se jacta ya lo dijimos, de nada, sino que lo único que él reconoce, la única grandeza que él tiene es a su Redentor, aquel que lo salvó, aquel que lo rescató. Y dice, ese Dios grande y poderoso, eso es lo más grande que yo tengo. Y voy a repartir eso que Dios me dio, lo voy a entregar a mi familia. Eso que Dios, esa bendición que yo recibí, la quiero transmitir a mi familia. Versículo 17. Pero viendo José, escuchen esto, pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Entonces él como que le dijo, papá, ver que es por este lado. Y entonces no me tuerza la mano, que la bendición no es así. Cuando yo decido bendecir, nadie me puede torcer la mano. Nadie me puede forzar a hacer lo que yo no quiero. Cuando Dios decide bendecir, absolutamente nadie se puede oponer, mis amados. Note versículo 18. Y dijo José a su padre, no así, padre mío, porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido. Pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. Note versículo 20. Y los bendijo aquel día diciendo, en ti bendecirá Israel, diciéndose, hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes de Manasés.
Y dijo Israel a José: He aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. José, uno de los hijos menores, pero recibe una bendición más grande que sus otros hermanos que eran mayores. José pensó que ya como el papá era anciano, como que no veía bien, entonces estaba cometiendo un error. Perdón papá, es que yo sé que te falla la vista, es por este lado. Y quiere corregir, noten que ahí quiere corregir, y no, la bendición es para Manasés. Pero Jacob, con una dulzura, con un amor, pero también con la firmeza y con la seguridad que Dios es el que lo está guiando, entonces dice: no, yo sé que él es Efraín, y por eso a él lo estoy bendiciendo. Yo puedo estar anciano, yo puedo tener problemas de vista, pero es que yo me guío es por el Espíritu, no por vista. Yo camino por fe, y Dios me guió y me dijo: es Él el que tiene que recibir la bendición. Eso es hermoso, mis amados. Eso es lindo saber cómo Dios hace cosas que deja muchos a pantalla y dice: wow, ese Dios es tremendo. Quizás tú estés pasando por momentos difíciles. Quizás tú digas: no hay nada que hacer ya en esta relación, en matrimonio, con mis hijos, en esta parte, en esta área económica, en esta parte espiritual. Tal vez yo era una persona que tenía un ministerio y que tal vez tenía un proyecto en lo que tiene que ver con la parte espiritual, pero cometí un error, pequé, fallé. Y tal vez yo ya estoy descalificado. Yo quiero decirte en esta mañana: ante los ojos de Dios ninguno estamos descalificados. Y todos, sin excepción, en esta tierra hemos cometido errores. Pero Dios, que es el Dios de oportunidades, Dios levanta. Dios a ese caído y menesteroso, y el Señor levanta. Y tal vez la gente hoy mire tu hogar y se burlen, digan: y dice que cristianos, y miren esos hogares. Tal vez hoy sí es una realidad, pero tenemos un Dios poderoso que Él puede restituir, que Él puede levantar y que puede hacer cosas sorprendentes. Tal vez tú quieres caminar en tu negocio de una forma legal y los demás dicen: pero eso de hacer las cosas legal no funciona. Miren nosotros cómo evadimos, miren nosotros cómo hacemos esto y esto y esto y nos va mejor. Tal vez pueda que aparentemente sí, pero el día menos pensado Dios va a abrir puertas y Dios va a hacer cosas tremendas. Por eso la Biblia dice: no nos cansemos de hacer el bien, no nos cansemos de obedecer a Dios, porque a su tiempo vamos a cosechar si es que no desmayamos. Así que tú y yo estamos bajo la bendición de Dios. Y como estamos bajo la bendición de Dios, entonces prepárate, porque Dios va a bendecir a su pueblo. Si tú eres parte de ese pueblo de Dios, dile: Señor, gracias, yo me tomo de esta palabra. Y yo creo, Señor, que así como tú, de una manera misericordiosa, porque esto se llama gracia plena, porque el orden era que Manasés recibiera la bendición, pero en el orden humano sería Manasés, pero en la gracia de Dios fue Efraín. La gracia de Dios es un don inmerecido. Efraín recibe, José recibe, porque en el orden también sería que su hermano el mayor, Rubén, o posiblemente algunos de los hermanos mayores recibieran mayor parte. Pero Dios decide que el mayor bendecido sea José. ¿Por qué? Porque Dios conoce el corazón de José y Dios sabe restituir y Dios sabe bendecir. Y en esta mañana Dios está bendiciendo a su pueblo. Pero el principio de la bendición grande estriba en que nosotros abramos nuestro corazón y que nosotros verdaderamente podamos decir: Señor, yo verdaderamente quiero vivir en tu gracia. No en mis fuerzas, no en mi capacidad. Quiero vivir en fe. Ustedes notarán que el Señor permitió que José recibiera una porción de tierra mayor. Esa porción de tierra que José recibe por encima, porque fue algo que él ganó. Eso es una región que queda en Sicar. Y ahí en Sicar nosotros encontramos, en Sicar, que fue el mismo lugar donde hubo un pozo. Y en el Nuevo Testamento nos muestra el evangelista Juan, en el capítulo 4, verso 5, que en esa ciudad, en Sicar, se conoció como Samaria. Samaria quedaba en Sicar. Y ahí fue donde el Señor extendió su misericordia. Aquella mujer que estaba descalificada, aquella mujer que había pasado por muchas circunstancias. Pero ahí el Señor Jesucristo se aparece a esta mujer y la bendice ahí en ese pozo de Jacob, allá en Sicar, allá en Samaria. Ahí Dios tenía establecido y era un lugar de bendición. Y por eso quiero terminar con estas palabras que ustedes conocen muy bien en la Escritura. Que Jesús le dice a esta mujer: de esta agua que tú estás bebiendo, sí la puedes beber, pero vas a volver a tener sed. Pero yo tengo un agua que es diferente. Bebe de esa agua, porque el que beba de esa agua no tendrá sed jamás.
Esa agua que yo les doy es una fuente de vida eterna. Y eso es lo que el Señor quiere en esta mañana decirnos para terminar. Que el Señor tiene esa fuente de agua de vida eterna. Es esa gran bendición, porque Dios está bendiciendo su pueblo. Y tal vez nosotros hasta aquí siempre pensábamos que la bendición era lo material porque corríamos, porque así corre el sistema, así corre el mundo, buscando lo material. Pero quiero decirles en esta mañana que hay una bendición que está por encima de lo material y es la bendición espiritual. Donde tú y yo ya no vivimos por vista, sino que vivimos por fe. Y no importa cómo esté tu situación hoy, no importa lo que estés pasando hoy en día, tenlo por seguro que cuando Dios ha decidido bendecirte, Dios te va a bendecir. Somos el pueblo de Dios, somos la iglesia. Dios bendice a aquellos que han renovado esa parte espiritual y dicen, Señor, yo quiero comenzar mi nueva vida, quiero comenzar diferente. Perdóname, Señor, porque a pesar de decirme que soy cristiano, muchas veces corrí detrás de aquellas cosas efímeras de este mundo. Pero hoy quiero, a través de esta historia, quiero poner énfasis en lo más importante. Y hoy entiendo, Señor, cuando concluimos la historia de este hombre Jacob, concluimos que lo más importante es lo espiritual. Y que cuando nosotros buscamos lo espiritual, buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, es decir, las cosas de Dios, el obedecer, el caminar como Dios manda, el resto de cosas, mis amados, para nosotros como pueblo de Dios, va a llegar como añadidura. Dios bendice a su pueblo. Dios está bendiciendo a su pueblo. Dios quiere bendecir tu vida. Dios quiere bendecir tu familia. Inclina tu rostro y vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias por mostrarnos, Señor, a través de la Escritura, cómo es que tú obras de una forma majestuosa. Cómo tú eres el Dios soberano, el Dios que decide bendecir a su pueblo a la manera que tú tienes contemplado, Señor. Hoy te presento a este grupo hermoso, Señor, que está aquí escuchando este mensaje. Y te pido, Padre, que la gracia y la misericordia se extienda hacia ellos, hacia sus familias. Y que sin importar cómo está la situación hoy, Señor, tú nos muestras cómo tú puedes levantar al caído, al menesteroso, al que está necesitado. Posiblemente haya en este momento una familia, haya en este momento una persona que está pasando por un momento difícil. Dios, tú nos muestras este pasaje para que nos llenemos de fe y ver cómo tú, en el momento menos tal vez que nosotros esperamos, tú te mueves, Señor, para bendecirnos de una manera sobrenatural. Dios, sabemos que todos estos problemas, dificultades que posiblemente alguno esté atravesando son temporales. Pero cuando sabemos que estamos bajo la bendición tuya, sabemos que estamos respaldados por ti y que el día menos pensado, Señor, tú vas a orar. Tú eres el Dios de la justicia. Tú eres el Dios que sabes compensar al pueblo, bendecir a tu pueblo, Señor. Estamos en tus manos, Señor. Y que así como Efraín recibió esa bendición de una manera por gracia, Señor, por misericordia, así también, Señor, tú lo estás haciendo en este momento con tu pueblo, Dios. Así que nosotros como pueblo tuyo, Señor, estamos tranquilos y seguros que no estamos solos, que no estamos abandonados y que en medio de esta situación, Señor, tú estás obrando a nuestro favor. Y aquellos que critican, aquellos que se burlan, aquellos que dicen, pero ustedes qué hacen ahí perdiendo el tiempo, pero ustedes deberían dedicarse a otras cosas. Solo Dios, solo Jesús, solo la Biblia, solo orar. Pero Dios un día callará esas bocas y ellos podrán ver que la bendición del Dios Todopoderoso está sobre nuestras vidas. Señor, te damos muchas gracias. En Cristo Jesús. Amén y amén. Mis queridos amados del Señor, que la bendición del Dios Todopoderoso esté con ustedes, que el Señor haya hablado a sus vidas, que Dios haya ministrado sus corazones y que podamos comenzar un tiempo diferente, un tiempo de consagración, un tiempo de búsqueda, un tiempo donde le digamos, Señor, vamos a buscarte, porque sabemos que tú nunca nos dejarás en vergüenza. Tú, Señor, nunca nos dejarás abandonados. Tú eres el Dios que ha prometido estar con nosotros todos los días. Así que tú y yo comenzamos esta jornada sabiendo que somos del pueblo de Dios. Si tú te has convertido al Señor, tú has entregado tu vida al Señor, tú haces parte de la familia de Dios. Y como eres parte de la familia de Dios, tenlo por seguro que Dios está bendiciendo a su pueblo. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga en este día.
Muchísimas bendiciones, cuídense mucho por favor y que Dios guarde sus vidas y guarde sus familias. Muchas bendiciones y mañana nos vemos con el favor de Dios.